Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Ok, vamos a bendecir a los niños. Vamos, niños, vengan aquí al frente, vamos a orar por ustedes. Amén. Los niños, en el nombre de Jesús. Vente, Tiago, vente, Tiago. Vamos, vente. Me faltan los chiquitos, los enanos. Gracias, Dios los bendiga. Iglesia, extiende tus manitas acá hacia el frente y también oramos por los niños que están a través de las redes sociales, por Olivia, por Emiliano. ¿Quién más me falta? Lucía y todos los demás que no vinieron el día de hoy, los niños que pertenecen a esta casa. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por esta hermosa generación que traes a casa, Señor. Señor, bendícelos de una manera sobrenatural. Llénalos, Espíritu Santo, de tu amor, Señor, de tu presencia, Señor. Llénalos, Padre. Transforma sus vidas para que sean, Señor, transformadores de generaciones, Señor. Que lo que tú enseñarás en sus corazones, Padre, que sea esa semilla, Señor, que dará fruto y fruto en abundancia y constante, conforme al propósito sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tiago, mira esa cámara que está ahí. Te están viendo desde casa. You are live right now on TV. Say hello, Olivia. For real. She's watching you. You can go now, Tiago. Iglesia, el Espíritu Santo trae una palabra hermosa para nosotros. Y quiero que pongas atención a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. ¿Para dónde vamos el domingo? ¿A qué hora nos vamos a ver allá? Es que te digo, es que sabe algo. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un ingeniero que me repetía constantemente ciertas cosas porque era algo importante. ¿Y sabes algo? Cuando venía el momento del test, me acordaba de cuántas veces me preguntó y lo sabía de primera. Le estoy hablando no a tu consciente, sino a tu subconsciente. Amén. No te estoy hablando a ti, le estoy hablando a tu espíritu. ¿Para dónde vamos el domingo? Son estas. ¿A qué horas? Fijo, se acabó. Ya está sembrado en tu corazón y en tu subconsciente. Y tu subconsciente te va a levantar y va a decir, no, vamos al Sonesta a las 9. Amén. Entonces, iglesia, el Espíritu Santo me ha regalado un tema poderoso. Y quiero que nos visualicemos en esto. Usted tiene una espada. Imagínese la espada. Vamos a hacer gráficos visualmente. Tenemos una espada hermosa. Y esta espada necesita filo. Hay que afilarla. Y vemos esta espada, una espada de guerrero. Mire, iglesia, yo iba a traer la mía, pero no la encontré. Mi machete, ¿verdad? Pero ¿por qué te estoy hablando yo de esto? Imaginémonos estas espadas de guerreros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Espadas grandes, fuertes. El brillo y el resplendor de estas espadas no era porque era cromada de la tienda exclusiva para que se viera fancy, ¿verdad que no? ¿Por qué esas espadas brillaban? Por el filo. Mientras más afiladas, más brillantes. ¿Escuchaste? Dile que está a la par tuya. Te hace falta brillo. Shh. Te hace falta brillo. Y que no se sienta ofendido el que está a la par suya. Porque probablemente te quedas espadas para cortar cocos secos. ¡Pac! ¡Pac! Que no corta, sino que quiebra. ¿Sí? Porque no tiene filo. Y más con aquellos mordiscones que ya ni filo tiene, que usted le pega y aquello que tiene, aquellos hasta así se mira. En lugar de tener afilada, como que cierra, se mira, ¿verdad? ¿Sí? Aquellos que hemos estado en el campo saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, el machete rústico, ¿verdad? Entonces, vea, mientras más afilado, ¿más qué? Más brillo. Entonces, ¿cómo a nosotros se nos ocurre que nuestra espada, para afilarla, la vamos a afilar con la esponja de lavar platos? ¿Verdad que no? ¿Es la herramienta incorrecta, sí o no? Para poder sacarle ese filo y despalmar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo tenía mi machete, bueno, me lo ponía por acá y salía por acá en la pierna. ¡Ay! Me cortaba el dedo y seguía. Esos cortes, como duelen. Pero mire, pues, entonces, usted está despalmando y empieza primero una linita así cromadita, pequeña, y ahí va, y de repente empieza a despalmar, ¿sí? Y ya empieza a sacarle aquel brillo, porque cada vez más va despalmando y va sacando el brillo del metal, el cual fue forjado para hacer una espada o un machete.
La historia bíblica nos enseña que la espada no era igual que un machete, ¿sí? La espada tenía, ¿qué dice la palabra de Dios? Doble filo. ¿Y por qué tenía doble filo? ¿Por qué? No era para cortar grama, ¿verdad? No era para andar podando ahí los bejucos de la casa. No, era porque un arma ¿de qué? De guerra. Y si yo ando en una guerra, no puedo andar con un arma con filo de un solo lado, ¿verdad que no? Porque si yo estoy peleando mi batalla y le hago acá, ¿verdad? Y necesito irme de vuelta, le voy a pegar con el área que no tiene filo. Aunque cuando yo cortaba con mi machete, yo tenía el estilo de darle vuelta en el aire así, ¿verdad? Pero ese es un trabajo de muñeca muy cansado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en modo guerra, no queremos perder tiempo. No hay un segundo de tiempo para darle vuelta a la muñeca y ven, aquí tengo filo, doy vuelta, aquí tengo filo. No. Cuando están peleando, están sin medir el tiempo peleando. Y hay una historia bíblica que nos enseña que hubo tanta intensidad en una batalla que dice la escritura que el puño de la mano se unió a la espada, se unió. Era tanta la intensidad de esa guerra que costó arrancar los dedos de la mano. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los momentos de guerra no eran de 5 minutos, ¿sí? Bueno, voy a meterme una buena guerreada y esta guerreada va a ser tomarme el tiempo, 2 horas. No, no era así. Eran guerras incluso de días, donde pasaban día y noche dándose duro para ver quién iba a ser el ganador y el conquistador de aquella batalla. Y el pueblo de Israel peleaba batallas grandes. Y a nosotros muchas veces nos toca pelear batallas grandes. Entonces, pastor, ¿qué pasa si yo estoy peleando mi batalla con un arma que no es correcta? ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo morir, ¿sí? En una guerra y yo con la herramienta inadecuada, el arma inadecuada, yo voy de baja. Y más aún si yo no sé utilizarla. Imagínese usted ahorita mismo que anuncien guerra y usted jamás en la vida ha tocado un arma. Nunca. Como muchos acá probablemente nunca han tocado un arma. Entonces le toca que agarrar armas y ni siquiera sabe qué es qué y para qué es qué. Y le toca que andar defendiendo algo que ni siquiera sabe cómo defenderse usted mismo. Creo que es más ágil agarrando a pedradas a alguien que tratando de agarrar un arma que usted desconoce. ¿Sí? Lo mismo sucede a nivel espiritual, iglesia. La espada es la palabra de Dios. Y la espada es importante que tú la sepas utilizar y la tengas bien afilada. ¿Cómo afilo yo mi espada? Y aquí voy a entrar con la prédica. Esta fue la introducción. Amén. Entonces, en la palabra de Dios encontramos saetas y espadas. ¿Cuáles eran las saetas? Las saetas son las flechas. Pero la diferencia entre una flecha y una saeta es que las flechas, la punta era únicamente de madera o de piedra. La saeta, la punta, era de hierro y doblemente afilada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una flecha común y corriente era como que tú te vayas a la batalla con un bate. Pero una saeta era como que aquel guerrero se fuera a una batalla con una espada doblemente afilada. Entonces, cuando hablamos de saetas y hablamos de espadas, estamos entendiendo que eran armas creadas y forjadas para una batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que estas herramientas y estas armas fueran forjadas, ¿usted ha visto el proceso de cómo una espada es forjada? ¿Usted ha visto el proceso cómo inicia una espada en su proceso? Es un simple pedazo de metal largo, sin forma. Y el que la está forjando, la está metiendo en fuego puro
la calientas a su máximo nivel, la pones sobre otro hierro y empieza a golpearla, pa, 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 hasta darle la forma de lo que está creando aquel que está forjando este metal. Y muchas veces tú te preguntas, pastor, ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto fuego? ¿Por qué tanto golpe? Y como pastor te tengo que decir, es que Dios te está forjando para una gran batalla. Dios está creando en ti una espada de doble filo. Dios está sacando de ti una arma poderosa que nadie la puede tener, porque el mismo Dios la está forjando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasamos por un tiempo de fuego intenso. Dios nos mete al fuego y decimos, Señor, una prueba más. ¿Por qué? Y Dios simplemente dice, porque necesito forjarte. Y empiezan los golpes, pa, pa, respuestas que no deseamos, pa, resultados que no deseamos, pa, puertas que se cierran, pa, nos negaron el carro, pa. Entonces, lo digo por testimonio. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Dios te mete en el fuego y nuevamente te mete a las aguas tranquilas y te ve y dice, le hace falta un poco más, y lo vuelve a meter al fuego. Y así una y otra vez el proceso: fuego, golpes, agua. Te observa: fuego, golpes y agua, hasta que tú ya estás listo. Ahí empieza a despalmar y a sacar ese brillo de ti. Y cuando Dios ya te tiene bien pulido, ¿a dónde crees que vas? No, vas a una victoria, porque fuiste forjado por el Dios vivo. Porque Dios te procesó, no para que fueras a una guerra a perder el tiempo. Dios te procesó y te forjó para que seas una arma imparable, para que ese brillo que hay en ti, ay hermanito, pero qué brillo tan hermoso, se llama Espíritu Santo, y estoy afilado, así que no se acerque porque la corto. ¿Sí? Hermanito, qué hermosa presencia se siente al abrazarlo, se llama Espíritu Santo, pero he pasado por mucho fuego. Y ese fuego era importante antes de que este brillo estuviera en mi vida. ¿Sabes por qué te estoy hablando yo de esto, iglesia? Porque hay muchas personas que necesitan ese doble filo. Porque hay personas que se están negando a ser afilados. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 127 del 3 al 5. Y tengo 1009 minutos. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellos que tienen su app pueden ir a la Biblia y ahí están las Biblias y tomar notas. Amén. He aquí donde el Señor son los hijos. ¿Qué son para el Señor los hijos? Un don. ¿Y qué es un don? Un regalo. Un regalo inmerecido. Un regalo que viene de parte de Dios. Escucha. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, como aljabas, dice la otra versión, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Esa saeta no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. No hay vergüenza para un padre, tanto en el cielo como en la tierra, que tener hijos temerosos de Dios. No hay nada más hermoso en la tierra, y yo como padre lo tengo que decir, que nuestros hijos sepan rechazar el pecado y sepan guardarse para el Señor, y que sepan pelear esa batalla. Cuando venga el día malo, se recuerden de todas aquellas charlas que tuvimos con ellos a solas. Yo recuerdo a mi padre que no conocía a Jesús en su tiempo. Consejo fue poco en casa, pero ejemplo fue más que un consejo verbal. Ese hombre se levantaba de madrugada a trabajar, no por él, sino por nosotros los hijos, por su casa, responsable hasta el último día.
impecable su responsabilidad. Su sí era más pesado que una firma en un papel. Su trabajo era ser un hombre proveedor en casa sin falta alguna. Y recuerdo que me decía cuando yo estaba estudiando, llegaba a casa con un 95 feliz. ¿Sí? Papá, saqué un 95. ¿Y sabes qué me decía? ¿Y por qué no un 100? Pero un 95 es buena nota. Sí, pero yo no pago el 95 de tuition de colegiatura. Yo estoy pagando el 100%. Y si yo estoy pagando el 100% de tu colegiatura en el colegio privado donde yo estaba, tu trabajo, me decía, es traer el 100% de notas. Esa es mi recompensa. Yo decía, pero qué padre tan malo el que me ha tocado. Wow. Y yo decía, en mi ignorancia de la juventud, decía que papá no quisiera un hijo que sacara 95, cuando yo sabía el montón de amigos que tenían, que llegaban 70, 60 raspados con 61 porque 60 perdían. Uy, el puntito lo sacó adelante. Y yo 95. Yo era el 1, 2 o el 3 en la tabla de calificación de todos los alumnos, peleándonos el primero, el segundo, el tercer lugar. Así me encantaba a mí. Pero ¿sabes algo? Nunca me visualicé lo que mi papá estaba haciendo en mí, porque empecé a pegarle al 100, 100, 100, 100. Y llegó un punto que yo sabía que a papá no le agradaba un 90 o un 95 y tampoco le agradaba un 100. Porque él me dijo, tu trabajo es traer el 100 y mi trabajo es cubrir tu colegiatura. Ambos tenemos un trabajo que hacer. Y yo me esforzaba y me esforzaba a tal grado que me gané una beca en una universidad muy prestigiosa en Guatemala, que se llama Universidad del Valle, que honestamente yo jamás hubiera podido pagar. En su tiempo eran miles de dólares mensualmente. Dólares, no quetzales, que es la moneda de mi país. Y mientras yo estaba ahí, ¡pum!, nuevamente hasta arriba en notas. Y de esa manera se le abrieron puertas a mis hermanas en becas. Pero ¿qué sucedió? Cuando yo llegué al mundo real y el día malo, me acordé de cada lección que este hombre me enseñó para ser responsable. Que tu palabra sea sí. Que tu sí pese más que una firma. Que tu ejemplo y testimonio pese más que lo que dices o lo que hablan de ti. Testimonio de vida. Tal vez en su ignorancia no comprendía la escritura, como hoy yo como pastor estoy escudriñando y aprendiendo de ella. Pero qué precioso fue tener a alguien que me dirigiera para ser un hombre excelente y de bien. ¿Qué encontramos hoy en día en la juventud? La falta de estas semillas en sus corazones para que sean excelentes. Amén. Durante muchos años fui pastor de jóvenes y lo que más amé trabajando con jóvenes fue enseñarles la excelencia hacia Dios primeramente y después hacia ellos mismos. Porque dice la palabra de Dios que la trompeta sonará, y no es porque la trompeta sonará y porque la abuela oraba todos vamos a ser salvos, sino que la excelencia, mi integridad, mi justicia, mi corazón, mi amor hacia Dios, mi entrega, mi pasión con todo lo que yo hago, las cosas con excelencia, refleja lo que yo soy y a quien yo le pertenezco. Qué hermoso es poder representar a Jesús a nivel de excelencia. Que digan, ¿y estos quiénes son? Es una iglesia de 10 meses pequeñita en Georgia, pero ¿qué hacen tan hermoso? Se llama excelencia para Jesús. Amén. Entonces no somos flechas comunes y corrientes, sino que somos ¿qué? Saetas que fuimos diseñadas para destrucción. Iglesia, aquí hay guerreros. Yo sé que aquí en esta casa hay guerreros y guerreros de los buenos, que cuando dicen momento de guerra están a primera fila y no hasta atrás esperando que el primero se rompa las narices, sino que son los primeros en ir y desbaratar tinieblas. ¿Se recuerdan cuando empezamos el ministerio y te dije yo a ti la clasificación y rangos a nivel militar de los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que había el Army, estaba el Navy, estaba la Fuerza Aérea, y que dentro de todos estos había un equipo élite de excelencia, lo mejor de lo mejor de lo mejor, el Navy SEAL.
Y que estos eran tan buenos que un solo equipo desbarata un país por completo. Tan exclusivos que cuando ya no se puede hacer nada o necesitan detener algo, los mandan en silencio y se acabó el problema. Están diseñados estratégicamente para hacer cosas nocivas. Y nosotros acá en el estado de Georgia, la iglesia Palabra de Amor, así de pequeña, la hemos declarado el Navy SEAL del cielo. Amén. Porque en esta casa hay guerreros élites. En esta casa hay guerreros de guerreros. En esta casa hay hombres y mujeres de guerra. En esta casa hay hombres y mujeres que cuando su oración sube al cielo, el cielo se mueve. Y no me digas que no. Y no me hay de aquel que con ciega locura en decirme que no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido en carne propia. Cuando tú oras, el Señor contesta. Hemos tenido testimonio de primera mano, que terminando el amén de orar y la respuesta está en la mano. Hemos visto de primera mano lo que tú has escrito en intimidad y que nadie ha visto, solo tú y Dios. Y Dios empieza a contestarte una por una. Dios rompiendo cadenas y candados. Dios cambiando lo que dice un papel, Dios transformándolo, porque la última palabra la ha tenido Él. Y Dios haciendo cosas aún mayores a causa de tu oración. Eres un hombre, una mujer que lleva una arma poderosa y se llama palabra de Dios. Y esa palabra de Dios necesita ser pulida. Esa palabra de Dios necesita sacar ese brillo en ti. ¿Y cómo puedes hacerlo? No siendo una persona común, yendo a la iglesia domingo a domingo y te llenas con lo que el pastor dice. Ser una persona que tengas hambre, que tengas sed. Me encantó un día el hermano Eduardo, y lo voy a poner como ejemplo. Sé que muchos acá son iguales, pero lo voy a decir a él específicamente. Estaba predicando sobre un libro y dije el nombre del libro. Durante la prédica él había comprado el libro. El hermano Eduardo es peor que yo, porque mi esposa le da miedo decirme que quiere algo por Amazon y yo ya lo estoy pidiendo. Terminando ella de decir que quiere, ya pum, lo ordené. No, ya cambió de opinión. ¡Ay! Ya lo pedí. Ya lo pedí. Porque me dijiste que te gustaba, ya lo pedí, ¿verdad? El hermano Eduardo es peor que yo. Ni había terminado la prédica y pum, ya había llegado la orden a la casa. Ya creo que ya venía en camino el libro. Pero ¿qué te dice eso a ti? El hambre, el deseo que hay, el escudriñar las cosas de Dios. Esa espada únicamente sacará filo y estará brillante cuando tú te metas a escudriñar la palabra. Cuando tú profundices con el Señor y tomes un tiempo de devocional en casa y empieces a indagar y profundizar. Que no esperes el domingo para ver qué enseñanza nos va a traer el pastor. No, yo me he declarado un guerrero de casa. Yo me he declarado una aljiba llena de saetas en casa. Cuando la puerta sea abierta, no me avergonzaré delante del enemigo, dice el Salmo. ¿Por qué no me voy a avergonzar cuando abra la puerta? Porque lo que yo poseo son armas de destrucción nociva para el mundo de las tinieblas. Porque cuando el mundo de las tinieblas te vea en la manera en que tú vas hacia ellos, en la manera en que tú abres la puerta sin temor alguno, porque llevas una espada de doble filo altamente nociva para el mundo de las tinieblas, y adicionar una aljiba llena de saetas que son letales, que a distancia le pegas a ese blanco, el enemigo tiene que salir corriendo, porque sabes que no eres un soldado común y corriente dominical. No eres un miembro común que simplemente me espero toda la semana para ir a cargarme el domingo al servicio de la iglesia. Eres una persona prudente, una persona que pule esa espada. Eres una persona que está todo el tiempo con esa espada desenvainada. Estás con esa espada en la mano, no la tienes a un lado, la tienes en la mano. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar listos. ¿Listos para qué? En todo momento, dice la palabra, estar velando y estar listo. Alguien que vela y alguien que está listo es aquel que está listo
para cualquier momento reaccionar. Reaccionar. No andas con el arma hacia abajo. Ay, todo está tranquilo, ok, tranquilo. Parece que ya no hay nada. Y bajas la guardia. Al momento de bajar la guardia, el enemigo te golpea. Iglesia, el enemigo está esperando de que tú bajes la guardia. El enemigo está esperando que tú hagas esto. Parece que todo está tranquilo. Puedo bajar la guardia. Error más grande. Con guardia siempre hacia arriba, listo para el momento y avanzando. Alguien que está en guerra va conquistando centímetro a centímetro ese territorio que el Señor le ha dicho: esto es tuyo, vamos. Y estás conquistando, esto es tuyo, la victoria es tuya, pero tienes que pelear. La pelea es hacia adelante, no hacia atrás. Iglesia, no retrocedas por nada en este mundo. Iglesia, es momento de pulir tu espada, que es la palabra de Dios. Es momento de forjar en casa saetas del cielo. Que tus hijos sean saetas. Que tus hijos tengan ese filo de esa espada que tú posees. Que tus hijos estén en esa aljiba esperando ser lanzados sin temor alguno. Imagínense aquel padre que agarra a su primer hijo acá y lo mira y lo ve todo torcido y chueco. Dice: ay Dios, la pongo acá y jalo la otra. Hija, qué vergüenza. Y no se sienta mal, porque en un momento yo fui una saeta así torcida. En un momento fui una saeta sin filo. En un momento fui una saeta podrida. En un momento, cuando mi padre me puso en sus manos, no era digno de ser lanzado. Y tuvo que hacer que en mí pasarme por el fuego. Así que no te avergüences si no estás listo para ser lanzado. Si tu espada no está lista. Y si tus saetas aún no están listas para ser lanzadas. Prepárate, porque el Señor procesará en ti a fuego intenso y a base de golpes, para forjar en ti un arma letal. Amén. Iglesia, y con esto voy cerrando. La espada es importante. Y la espada es tanto ofensiva como defensiva. Y es porque es ofensiva y es defensiva. La espada, que es la palabra de Dios, nos sirve para defendernos. ¿Recuerdan a Jesús cuando fue tentado? ¿Sí? Cuando vino el mismo Satanás a tentarle y le habló palabra, pero torcida. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no conoce la palabra? Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Te lo tengo que decir: no te ofendas. No te ofendas. Pero eso tiene que despertar en ti ese deseo de ser transformado a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? El enemigo llega a tu vida y te susurra. Y tú, como no sabes la palabra de Dios, te convenció. Pero ¿qué hacía Jesús cada vez que el enemigo le hablaba y le susurraba la palabra de Dios? Él le contestaba con la palabra de verdad, porque Jesús era la palabra. Porque Jesús era la palabra viva. Y Él sabía la palabra de principio a fin. Y muchas veces a ti el enemigo viene y te golpea y trata de torcerte. ¿Por qué? Porque sabe que tú no tienes tu espada bien afilada. Así que no te ofendas si te sientas incómodo si te digo: hace falta mucho que afilar en ti. Y en este momento estás afilando tu espada con una esponja de lavar platos. En este momento estás tratando de sacarle brillo a tu espada con una esponja, llevando una vida a medias, llevando una vida fuera de santidad y consagración, llevando una vida a escondidas, no leyendo la palabra de Dios y simplemente darle la importancia de domingo a domingo, no darle la importancia que amerita, que estamos en tiempo de guerra y necesitamos prepararnos aún más. Amén. La palabra de Dios es una espada y es un arma tanto ofensiva como defensiva. Y es necesario que seamos formados para que tengamos el máximo recurso y poder utilizarlo al 100%. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, de nada sirve que vayas a una batalla. Ni se te ocurra irte a una batalla
con la espada como la tienes si no la tienes lista, porque vas de baja. Así que tenemos que empezar a ¿qué? A afilar la espada. Amén. ¿Qué es lo que pasa? La espada, al ser forjada, pulida y bien afilada, se convierte en un arma para destrucción ¿de qué? De fortalezas, dice la Escritura de Dios. Dice que la espada es para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Son aquellos escuadrones demoníacos que se levantan en contra de ti, de tu familia y del propósito que Dios tiene contigo. Esas fortalezas se levantan y te impiden el paso. Esas fortalezas se levantan en contra de ti, de tu familia, de tu matrimonio, de todo. Ay, pastor, ¿y cómo salgo de esta? Espada. Simple. Pastor, ¿pero cómo? Ya te enseñé cómo. Métete en la palabra. Sumérgete en ella. ¿Qué prefieres? ¿Sumergirte en la palabra o que te metan en fuego? Tú escoges. La píldora azul o la píldora roja. ¿Sí? En ti está qué es lo que deseas. Hay fortalezas que se han levantado en contra de ti en este tiempo. Y esas fortalezas, a través de una oración, sí, la oración es importante. Pero dice la palabra de Dios que la espada ha sido forjada para destrucción de fortalezas. Porque nuestra batalla no es con carne ni con sangre. Nuestra batalla es a nivel espiritual. Y cuando tu espada está bien afilada, véngase cualquier fortaleza, que la agarro desde el tronco y no volverá a crecer más. Pero no puedes pretender cortar esas fortalezas y destruirlas, como te dije al principio, con una espada oxidada y sin filo. Pastor, yo tengo una espada. Pregunto, ¿está afilada? Si no está afilada, échale para atrás porque tiene que ir a afilarla. Adelante necesitamos gente con armas afiladas. Ay, pastor, ¿pero por qué? Porque no te voy a permitir que seas lastimado y que seas dado de baja. Es necesario que afilemos nuestra espada. Amén. Así que, iglesia, con esto voy terminando. Hoy el Espíritu Santo ha venido a hablarnos a nuestra vida y nos está diciendo que es necesario que esa fortaleza que está delante de ti se destruya en el nombre de Jesús a través de la palabra de Dios bien afilada. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres un hombre, una mujer guerrera, temible. Eres una persona que conocen tu nombre en el mundo de las tinieblas porque eres un guerrero indomable. Eres un hombre, una mujer que porta unción del cielo. Eres un hombre, una mujer que porta la palabra de Dios y que tiene un filo a nivel espiritual que hay de aquel enemigo que trate de ponerse delante de ti. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tú eres una arma estratégica de Dios acá en la tierra. Que eres una arma estratégica de Dios en tu familia. Eres una arma estratégica y nociva de parte de Dios acá en el estado de Georgia. Y que Dios está forjando de ti un hombre, una mujer de guerra, que no le tiene temor a nada ni nadie. Aunque el mismo Satanás se ponga delante de nosotros, ay de aquel que trate de ponerse delante de nosotros, porque seremos un arma nociva para destrucción de fortalezas, y esa fortaleza incluye a Satanás. Ay de aquel que trate de ponerse en contra de ti. Pongámonos de pie, iglesia. Y tú que estás en las redes sociales, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por formar parte de este ministerio y esperamos verte en las siguientes transmisiones. Dios te bendiga. Amén. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I free